Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Una vez más con ustedes en este espacio hermoso y precioso para empezar a lo que habíamos hablado y es empezar a impartir y empezar a hablar de temas puntuales, haciendo un recuento de todo por los tiempos que estamos viviendo y la novia debe prepararse, debe llenar su lámpara de aceite. Y al llenarse su lámpara de aceite, pues deben de activarse muchas cosas en nosotros espiritualmente. Número uno, tenemos que empezar a levantar lo que es el altar, el ayuno, la oración. Y dos, entrar en lo que es el tema de la fe. Y hoy vamos a hablar de este tema, que es la emuná. La emuná, la palabra que se traduce como fe, viene de una raíz que es emuná en hebreo. Y esa palabra emuná está relacionada con lo que es la verdad, con la palabra amén, confiabilidad y artesano. Entonces, eh, nosotros tenemos que ir mirando y desglosando esta palabra, lo que es la fe, porque lo hemos visto mucho, este tema lo sabemos mucho, pero hay algo que yo he comprendido en lo espiritual y es que si la fe sobrenatural en nosotros no se aviva, no podemos entrar a ese mundo sobrenatural, porque tenemos que separar dos cosas, la fe natural que tiene cualquier persona y la fe sobrenatural que es la emuná que viene del cielo, que nos conecta a la verdad, que Dios es verdad, que nos conecta y nos da nos conecta con Él sabiendo que Él es confiable y que todas las cosas en Él son amén, o sea, así son y punto como las determina. Y también está relacionado con un artesano, o sea que a través de la fe nosotros vamos siendo moldeados para ser mejores personas, cumplir el propósito y el destino profético en esta Amén. tierra. Entonces tenemos que ir mirando la fe, lo que decíamos, ¿qué es la fe? La fe natural. La fe natural es que todos los seres humanos creen que hay un Dios. Hay unos que dicen que no, pero eh, todos los seres humanos tienen una fe natural. Esa fe natural se cree que hay un creador de todas las cosas, pero no se obedece a ese creador. Ujú. Es como el que va a robar o va a robar y le pide a Dios con toda fe y dice, Señor, que me salga bien este robo. Él tiene fe para que Dios lo va a escuchar y que va a ir a robar o a delinquir y que Dios lo va a respaldar, pero no tiene fe para no robar y confiar que Dios le va a proveer y que Dios le va a abrir una puerta, que Dios le va a dar un empleo y está se echa la bendición para que le vaya bien. Eso es una fe natural donde yo tengo mis parámetros establecidos, Ujú. donde yo tengo mis propias reglas, pensamientos y creo que el cielo está comunicado conmigo. Entonces esa es la fe natural. Eh, Ahora vamos a mirar qué es la emuná. Es traducida como fe, lo vimos. Solemos pensar que la fe es como una estrategia para la gente que no es capaz de pensar. O sea, es como una estrategia para las personas que no es capaz de pensar. Sí, crea, pero ¿qué es creer en sí? Entonces, cuando la emuná del cielo, o sea, aquí vemos una fe natural, donde hay personas que pues no son capaces, como una incapacidad, por decirlo, de pensar por sí misma, entonces creemos que crea, pero queda uno como en el aire. ¿Qué es creer? Es la pregunta. ¿Cómo conectarme con esa fe del cielo? Entonces, la fe del cielo es una emuná que trasciende la razón, que trasciende la razón, ahora sin evadir lo que es la sabiduría y el entendimiento del conocimiento. Eso tiene que ir de la mano, un entendimiento, un conocimiento que nos ayuda a mejorar y a perfeccionar y a entrar y a saber cómo opera esa emuná que viene del Amén. cielo y cómo podemos entrar. El que tiene emuná tiene comida para su vida, tiene comida para todos los días. ¿Cómo así? Tiene el sustento del Amén. Padre, tiene el sustento del Padre. Y vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Habla de los dones espirituales.
Y dice en el 1 Corintios capítulo 12, verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que cada uno tiene una manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro les dado ¿qué? Fe. O sea, aquí está hablando de qué, de un don espiritual que es la fe. Oh, wow, ¿cómo así? O sea, que la fe o una operación, don, acá habla de operaciones, dones. Ojo, entonces acá está hablando de a otros les dado por el Espíritu fe. O sea, emuná, que viene de dónde, del cielo, Sí. y cuando esa fe nos es impartida, esa fe sobrenatural nos es impartida, es una convicción tan plena, tan certera, de que Dios es fiel, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, para que esa fe no sea impartida, tiene que haber un encuentro con Dios. Cuando hay un encuentro con Dios, nosotros vamos a poder hacer y movernos en la dimensión que Dios quiere que nos movamos. Ahora, la fe siempre está ligada a lo que es la verdad. A lo que es la verdad, la fe está ligada a lo que es la emuná. Emuná y emet. Emet en hebreo es verdad. O sea, Dios es que es verdad. Y Dios siempre querrá que caminemos en la verdad y que vayamos encaminados a buscar esas promesas y lo que Él tiene para nosotros. Eh, y nosotros como creyentes debemos tener un encuentro con Dios. Mire que cuando Dios le habla a Abraham y le dice vete de tu tierra, de tu parentela, le está haciendo una propuesta muy tremenda. O sea, la razón le diría, pero yo cómo me voy a ir, le dice, vete de tu tierra y tu parentela, yo te llevaré a una tierra. O sea, le estaba diciendo, confía en mí, yo te voy a dar el entendimiento y la sabiduría para que camines y vayas a esa, y en el camino te voy dando pautas de lo que voy a hacer. En el camino te voy dando luz de las promesas que voy a derramar sobre tu vida. En Amén. el camino te voy a mostrar la herencia que tengo. Ahora, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de una fe ciega, de salir y tirarnos y no saber para dónde vamos. Ahora, cuando estamos hablando de una inmuna del cielo, estamos hablando de una inmuna con propósito, una inmuna con entendimiento, una inmuna con conocimiento, o sea, una fe con conocimiento que pueda llevarnos a qué, a mejorar y a crecer espiritualmente y a desarrollar ese potencial que hay dentro de nosotros. Entonces, mire que cuando él escuchó la voz, esa voz lo impactó tanto que Dios le habló, o sea, tuvo un encuentro con Dios. Esa voz tan clara que fue por encima de su razón, porque la razón diría, bueno, yo no voy a dejar a mi papá y a mi mamá porque los papás yo no me voy a ir de mi tierra y a dónde me voy a ir, o sea, entonces, cuando hablamos de Muna, hay una palabra de donde se deriva, de la misma raíz se deriva y es Oman, que significa firmeza, certeza, fiabilidad. Y la fe bíblica, así como la verdad, es segura y cierta. O sea que la verdad y la fe van siempre de la mano. O sea que es una cosa que es segura. Cuando esa fe del cielo viene, hay una convicción tan profunda, que a pesar de lo que suceda, vamos a mantenernos firmes, creyendo, creyendo y buscando la promesa. Ahora, Abraham tuvo momentos difíciles en su fe, cuando se desanima y le dice a Dios, mire Dios, usted me dijo que
que me iba a dar descendencia, han pasado muchos años, me va a heredar es un esclavo de mi casa. Y el Señor le dice, no, 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 tranquilo. Entonces, ¿y qué hace? Él toma decisiones en esa flaqueza de su fe, porque su fe todavía no había que madurado, no había que una firmeza, ni había una certeza. Salió, tuvo, lo podríamos llamar un pequeño encuentro, pero todavía no había como, para que no haya una confusión, como una convicción plena, porque todavía su fe y su fe, su carácter y su vida estaba siendo formado en el camino para ser el padre de qué, ser llamado el padre de la fe, cuando entrega ya a Isaac, todo eso, o sea, una fe ya sólida, total, amén, en todo, para ver el milagro de Dios, para ver una promesa de Dios, para ver eh, eh, una provisión sobrenatural cuando iba a sacrificar a Isaac. Entonces, hay etapas de la fe. Hay etapas en la fe. La fe empieza, por eso dice la palabra, como es que si fuera como un grano de mostaza. O sea, empieza como algo muy pequeño, como algo muy insignificante que no mueve nada ni hace nada, pero va creciendo a través de que las pruebas, va creciendo a través de las batallas, va creciendo a través de los desafíos que nos presenta la vida, porque todos los grandes hombres de Dios vivieron grandes desafíos y eso es lo que tenemos que tener. Vamos a tener grandes desafíos. Amén. Donde vamos a ver la mano de Dios y donde vamos a ver la mano de Dios, pero Dios espera que haya nosotros que certeza, que nosotros haya confiabilidad, que haya seguridad, esa es la fe que viene del cielo, la emuná, que haya una certeza. Entonces, una de las características de la emuná es una plena confianza, una persistencia, o sea, a pesar de lo que suceda, yo sigo ahí, una persistencia en las promesas, pase lo que pase, yo voy a estar ahí en las promesas, esperando en Dios, creyendo a Dios. Entonces, de esa raíz que es Amán, se deriva esto, lo que es firmeza, o sea, de esa raíz de esa raíz se desprende que es verdad y emuná. De esta raíz hebrea Amán se desprenden las dos, y de ahí también se deriva una palabra que es amén. Al decir amén, después de una oración o declaración, respaldamos la veracidad y confirmamos nuestro acuerdo con ella. Entonces la emuná nos da un respaldo de creer que cuando Dios nos da una promesa, Dios es ¿qué? Confiable. Amén. Dios es confiable. O sea, Dios, en Él hay seguridad y en Él está sellado lo que nos dijo. Pero la pregunta es, Dios nos dio una promesa, o sea, que venga de verdad de Dios. Porque cuando una promesa viene de Dios, hay confiabilidad, hay ¿qué? Seguridad, hay certeza y hay respuesta. Aló. Entonces, y está sellada. Mire lo que dice Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Dice 1:20 dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Ojo, todas las promesas de Dios son en Él sí. Todas las promesas de Dios, o sea, las de Dios. ¿Son de quién? De Dios, todas las promesas. Cuidado. Y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, o sea que todo lo que Dios habla es verdad. En Él. En Él, en Él, en Él. Y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por medio de nosotros. O sea que Dios quiere. Todas las promesas en Él son verdad, son confiables, están selladas por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tenemos unas bendiciones, tenemos una herencia y Él quiere mostrarla en nosotros. Pero para tener esa emuná debemos tener una certeza. O sea, una certeza es que, mejor dicho,
la duda desaparece, la razón tiene que desaparecer. ¿Por qué muchos milagros se bloquean? Porque no hay una certeza, porque no hay una confiabilidad, porque no hay una seguridad. Hay cosas que se oran desde la mente y desde la emoción, pero no se hacen desde el espíritu y por eso no reciben respuesta. Entonces podemos hacer una oración mecánica donde no vamos a recibir respuesta, pero hay otras cosas en la inmuna que viene del cielo que no van a venir respuestas cuando nosotros queramos, ni como nosotros las queremos, ni las requerimos, sino en el momento que el Padre crea que ya se cumplió el requerimiento que Él quería formar en nosotros, y la confianza y la firmeza y la certeza en nosotros para sacarnos de esa prueba. Y eso es lo que entendemos, tenemos que entender. Ahora, en la inmunidad del cielo, por eso dijimos que debía haber ¿qué? Entendimiento y sabiduría para saber si no es que estoy, para saber y entender si es que no estoy recibiendo respuesta o todavía Dios me está formando con esa determinada cosa en mi vida. Está fortaleciendo el músculo de la fe para después darme ¿qué? La respuesta a mi vida. Entonces tenemos que tener muy claro eso, porque Él es nuestra roca. Él nunca cambia. Él es total digno de ¿qué? De confianza. Él cumple siempre sus promesas, o sea, que son de Él. Amén. ¿Y cuáles nos ha dado a nosotros? De esas promesas. ¿Cuáles promesas Dios nos ha dado a nosotros? Él es el emuná, o sea, el confiable, la certeza, el que tiene todo sellado. ¡Wow! Eso sí es muy hermoso. O sea, tiene todo sellado y nos quiere impartir de todo eso, esa certeza, esa confiabilidad. Que caminemos en verdad, que caminemos en luz, que caminemos en esa confianza para poder recibir de todo lo que Él quiere darnos a nosotros. Mire, cuando uno es impartido por el Espíritu Santo de Dios verdaderamente, no cabe lo que es el razonamiento. Una cosa es conocimiento y sabiduría y otra cosa es razonamiento y cuestionamiento, que son cosas son términos muy apartados, porque conocimiento dice que la mucha letra mata que el espíritu, ese es conocimiento humano, o sea, puros formatos y puros muros y cosas que levantan para matar lo que es el mover del Espíritu de Dios. Tremendo. Y lo que decía mi esposo al principio, necesita el remanente, el que sea remanente, estar vigilando que de verdad en todas las áreas estemos alineados. Y la fe es toda la estructura, toda la columna vertebral del caminar con Dios. Bien, la fe. Por eso este tema tan importante, porque necesitamos revisar, o sea, siempre ir a la palabra, revisar el cimiento, revisar el fundamento que dice la palabra de la fe. Vamos a revisar si sí estamos caminando en la fe que viene del cielo. Escuche esto, y no en la presunción. Hay algo que es contrario a la fe y se llama presunción. Vamos a definir primero qué es fe. Mi esposo ya lo definió, y desde el hebreo del emuná, la fe pura que viene del cielo. Pero también sabemos y siempre hemos dicho que la fe es esa certeza de que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer en su tiempo. Es una convicción. Pero aquí hay un componente muy importante, y es lo que Dios dijo, lo que Dios habló, ¿cierto? No lo que yo creo, no lo que yo anhelo, no es un ejercicio mental, es tema de la fe, tiene unos fundamentos y no nos podemos salir de ahí, porque si nos salimos de lo que el Padre, el Eterno, estableció, entonces vamos a caminar en lo que se llama presunción. Mire, presunción es la consideración de algo como verdadero a partir de un supuesto, sin certeza de hecho. Entonces yo considero algo que a mí, que quiero para mí, como verdadero. Yo misma me la creo de que Dios me habló y Él me prometió X cosa. ¿A partir de qué? De un supuesto mío personal, de un deseo que tengo.
sin que yo tenga el piso jurídico, digámoslo acá, el piso bíblico que me da la certeza de que esto lo habló Dios. Entonces yo camino en esa presunción, yo presumo que Dios está conmigo caminando en ese sueño, caminando en ese deseo, y ahí es donde vienen y de pronto nos desconcertamos cuando vemos que pasa el tiempo y no recibimos, y resulta que desde el principio arrancamos mal porque no estábamos caminando en la fe sino en presunción. El ejemplo que mi esposo daba ahora es demasiado claro cuando una persona, un ladrón, como decía él, va a robar y se va con toda la fe que Dios lo va a ayudar y que lo va a librar. Entonces la primera pregunta es, Dios, eso está en la palabra, es bíblico, que si alguien camina en injusticia, Dios lo respalda. No, no es bíblico. Ah, ¿es una necesidad personal que tiene el ladrón en ese momento de ser protegido? Sí. Ah, entonces él como sabe que no tiene fundamento bíblico para apoyarse ahí, entonces él presume por una necesidad que tiene, así no tenga certeza, él presume que Dios lo va a librar. En esa presunción Dios no respalda. Entonces por eso es muy importante saber qué es la fe desde lo bíblico. Son temas como la oración y como muchos temas que a veces uno cree que lo tiene claro, pero cada que aprendemos vuelve y se nos abre la mente, vuelve y nos viene revelación, y de eso se trata, de enseñar para que cada uno podamos corregir en qué no lo estamos haciendo bien, ¿cierto? Ahora mucho más cuando el tiempo se acerca. Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Dice, pero sin fe es imposible, pero no la fe, la presunción. Estamos hablando de la fe pura, de la que el Padre estableció el fundamento. Dice, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga dos características. Una, que crea que le hay, o sea, que Dios existe, que Él es verdadero, que Él existe. Y dos, que es galardonador de los que lo buscan o de los que confían en Él. Entonces, para empezar, es imposible que usted y yo podamos agradar al Padre, podamos estar aprobados si no estamos caminando en fe. Entonces vamos a revisar qué es entonces el tema de la fe, si lo estamos haciendo correctamente, si de pronto si estamos caminando como Él manda. En Romanos capítulo 10, versículo 17, esto es súper clave, porque dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, no hay otra forma de aumentar esa medida de fe que se le fue dada a cada persona, que mi esposo hablaba ahora, que era un don de Dios. La medida que nos dieron a cada uno es un don de Dios. Que esa medida crezca, que esa medida se fortalezca como el músculo en un gimnasio. En este caso en la fe es con las pruebas, que la fe crece, que esa fe madura, que la dependencia de Dios cada vez aumenta. Esa parte viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dale, amor. No, y la fe en sí es aprender a escuchar y aprender a obedecer. Eso es el término fe, ser un buen oidor, porque dice que mis ovejas oyen mi voz, la escuchan, la reconocen y me siguen. Ahí está. Entonces mire que esa es la continuación de esta, porque entonces de escuchar y obedecer, ¿qué? Aquí nos dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, emuná es la capacidad de escuchar, ¿cierto? Y obedecer la palabra de Dios. La pregunta es, si no leemos palabra, ¿cómo puedo yo desarrollar fe? O sea, es muy difícil por impartición. No sé si por impartición Sí, se puede transmitir el don de fe. Dice que Timoteo recibió por la imposición de las manos de la abuela, que era una mujer de oración, que estaba en el depósito, recibió. Entonces se puede transmitir también, pero una persona, Timoteo era un discípulo, a una persona que también está llena y que está obedeciendo y todo esto, no que al que caiga, porque el Espíritu
Dios es un Dios de orden también. Así es, entonces el don como tal se puede impartir, pero que yo lo pueda sostener, que no lo pierda, que de verdad pueda madurar en él, solo viene por caminar en obediencia, ¿cómo? Escuchando y obedeciendo palabra. Entonces de ahí que se les dice tanto a la gente, cuánto lee palabra, en qué libro va, cuántas veces has escuchado la Biblia en audio, entonces, si te sabes al menos algunos al salmos, o sea, qué libro es el que más te gusta, o sea, hay que cavar porque cada vez que yo encuentro temas como la fidelidad de Dios, a mí eso me tiene que afirmar demasiado mi fe. Ve, lo voy a leer acá, dice así, perdón, Claro. lo que dije, acá dice, trayendo a la memoria, está en primera de Timoteo, versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, estaba diciendo que había un don en la familia que fue transmitido a él y por la imposición de qué? De las manos también de Pablo, que avivara el don del juego de qué? El juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, como quien dice que se avivara eso que él tenía ya, ese don de la fe, que avivara eso y qué más cosas tenía, no lo dice, pero que a través de la imposición de manos se puede impartir muchas cosas. Pero es hermoso, hermoso, pero entonces alguien nos puede impartir el don, pero en nosotros está conservarlo, madurarlo, hacerlo crecer hasta que dé fruto. Hay algo, un tema que a veces uno dice, bueno, porque me cuesta, porque en unas áreas yo lo puedo creer bien, se me es fácil creer por una sanidad, pero me es muy difícil creer, digamos, por un problema financiero, pues ocurre, o al contrario, les es muy fácil creer en lo financiero, pero no les es fácil creer en una sanidad. Bueno, y resulta que hay, pues por poner un ejemplo, y resulta que la palabra es muy clara y para todo hay un principio y el todo nos lo dejó muy escrito y dice en Habacuc capítulo 2 versículo 4, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero uno dice, bueno, algo que no hemos entendido. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Wow, tremendo eso. Entonces quiere decir que para yo poder caminar en fe, necesariamente tengo que caminar en justicia. Y lo contrario de la justicia, aquí habla del orgullo. Porque caminar en justicia tiene que ver con depender de Dios. Yo necesito depender de Él para la comida de hoy, para la de mañana, para la salida, para que yo sí vuelva bien, para que tal situación me salga bien. Yo en todo tiempo tengo que depender de Dios. De eso se trata caminar en fe. Pero aquí hay un tema muy claro y es el tema de la justicia. Porque hay áreas donde te es más fácil creer que en otras. De pronto una persona tiene problemas de sanidad física, pero de pronto tiene problema de perdón, digámoslo así. Y hay algo en su alma que sabe que totalmente hay algo que se le opone a ese derecho. Entonces, como que la persona dice, yo quiero creer, pero también yo sé que hay algo que se me opone porque no he solucionado una situación. O es el tema de lo financiero. Alguien que dice, no, yo tengo una situación de un dinero que me deben y yo sé que ese dinero no se me pierde, pero es una persona que sabe que en la parte financiera, en lo que son los principios, ha hecho su parte bien, no le ha robado a nadie, no ha cometido injusticia con los empleados. Entonces dice, yo tengo su alma, su conciencia, que es ese juez interno, de alguna manera le dice a su alma, usted tiene derecho legal, reclame y crea. Entonces de ahí es porque en unas áreas nos es más fácil creer que en otras y es por el tema de la justicia. No, y hay cosas que uno no entiende porque hay veces uno ora por gente que ni conoce de Dios y no anda ni en justicia y tiene un poco de enredos y Dios se glorifica. Hay unos principios,
pero hay en otras Sí, cosas que operan lo que se llama misericordia, así y en es. esa misericordia dice que el día del juicio Dios va a tomarle cuenta a ese tipo de personas. Uno ve unos milagros en gente que uno dice, wow, este milagro creativo tan impresionante que Dios hizo en esta persona, yo creo que ya se rinde a Dios y ya busca de Dios, y cómo es que esa persona ve la gloria de Dios y no vuelve a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque no alcanzó a tener una fe natural, creyó ese día, creyó con todo su corazón, recibió, pero no siguió en ese proceso del crecimiento para que la inmunidad del cielo viniera. Como les dijo Cristo, ustedes me buscan porque yo les di de comer, ustedes me buscan porque vieron el milagro de los panes, porque vieron el milagro de los peces, pero no me buscan porque me crean, porque me obedezcan, no me buscan porque quieren crecer, me están buscando por un beneficio. Entonces mucha gente recibe el beneficio, pero el día hay que saber que el milagro se queda en la tumba. Pero cuando viene la emuná, que viene del cielo, trasciende más de este plano natural y nos va a llevar al cielo y volver a casa con el Padre. Ay, Entonces es lo hermoso más eso. precioso. Hermoso eso. Entonces lo que decía mi esposo es, Dios trabaja de muchas maneras porque, como él dice por allá en una parábola, amigo, yo con lo mío hago como yo quiero. Ajá. Entonces él mira a quién le da, si ¿Cómo está hace? caminando o no, él mira cómo hace. Pero en sus Ujú. principios están establecidos, ¿cierto? Obviamente él siempre es un Dios misericordioso y bueno, pero qué bueno cuando los hijos pueden caminar de una manera Entendimiento y con sabiduría. con entendimiento y con sabiduría, e ir por cosas grandes y coger los peces gordos y bajar las respuestas grandes, ¿cierto? No siempre, no sé si Dios aquí le va a placer responder a pesar de, seguramente sí, pero hay veces que las respuestas no se dan y yo tengo que ir a revisar este tipo de principios, ¿cierto? Ahora, hay una parte y es que, miren, Habacuc en Santiago capítulo 5 16 vuelve y habla de la justicia. Y la justicia tiene que ver, no que seamos perfectos, lo hemos hablado muchas veces, sino tratar de que haya ese deseo de hacer las cosas como el Padre manda. O sea, es un desespero, es una angustia cuando se le falla, es un deseo de hacer lo que él le gusta, de robarle una sonrisa a Dios. O sea, ya cuando no se hace para que me dé, sino por amor, como decía ahora mi esposo, o sea, ya pasa a otro nivel de yo no hago las cosas para sacar mi provecho, mi beneficio, sino que es que yo lo amo, ha sido demasiado lindo conmigo y yo quiero darle lo mejor de mí, yo quiero hacer que él tenga la mejor versión mía en lo que me sea posible. Esa es otra postura, pero sí tener claro y es que él dejó unos principios. Mire que en Santiago 5:16 dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, aquí habla pues de ponernos a cuentas con el Padre y esa parte de confesar el pecado es súper clave para que haya libertad y no hayan derechos legales en contra de nosotros. Y termina diciendo así, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Tremendo. Entonces mire que esto coincide con lo que dice Nabacú, justicia. Y acordémonos que no ninguno hay justo, ni uno solo, es por la sangre Amén. de Yeshua que nos llamamos justos, pero no, el justo trata de no pisotear esa sangre. El justo trata en todo lo que más puede de valorar el sacrificio en la cruz. Entonces no puede ser alguien que peca ya y no duele, no, es alguien que sufre si le falla al Señor y se arrepiente. Entonces aquí hay un componente muy claro, es el de justicia. Entonces cuando usted en una área diga, en esta área me es fácil creer, pero esta la veo muy difícil, o en una restauración de hogar o en cualquier otra área, usted pueda decir, bueno, en esa área que no tengo ajustado, porque se me impide creer y soltarme totalmente en los brazos de mi Padre y creer que lo que dice su palabra, que habla Es demasiado de confiable. restauración, puede ocurrir conmigo, ¿cierto? Ahora, en el área en que camines en justicia, en esa área tu oración es poderosa.
Esto es muy grande. En el área en que camines en justicia, en esa área tu oración va a ser muy poderosa. Ahora, hay algo que hay que entender también en el tema de la fe y es saber a qué Dios le oramos, que Dios tan fiel, tan bueno, tan justo y entender el tema de la fidelidad de Dios. Mire, cuando hay una situación se pone demasiado apretada, demasiado cerrada, cuando pasan meses, aún años y uno no ha podido ver determinada respuesta, a pesar de que usted considera que está caminando en justicia, hay algo que a mí me ha funcionado mucho y es, así no vea cambio, así no vea la respuesta, yo digo, bueno, en esta parte creo por la misericordia de Dios, en esta otra pido perdón, en esta me voy a esforzar, Señor, ayúdeme en esta, y no veo la respuesta. Yo siempre me he aferrado de algo y es creer en que Dios es fiel y es justo. Eso es confianza. Confianza, o sea, yo ahí ya no es en mi justicia, estoy creyendo en los atributos del Dios en el que yo sigo, el que yo creo, que tiene dos atributos que Él no podría dejarme así con las manos vacías cuando yo sé que es muy fiel y que es muy justo, porque en la justicia de Dios dice que Él le dará a cada uno conforme haya sembrado, conforme, dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Y si has hecho buenas siembras en lo emocional, en lo espiritual, en lo familiar, no hay por qué no recoger buenas cosechas, porque es que ese Dios es muy correcto, es un Dios muy serio cuando hace una promesa, Él no se Amén. niega a sí mismo, entonces yo me tengo que aferrar de ahí. Y el tema de la fidelidad de Dios es básico para uno desarrollar fe, porque mire, ¿sabe quién es alguien fiel? Es alguien digno de confianza. Es uno, ay, esto es hermoso, es uno que se queda cuando todos se han ido. Wow. Es uno que permanece fiel cuando ya todos fueron infieles. Cuando nadie creía en uno, él seguía creyendo. Es el que es comprometido con él y con su palabra, porque él dice que él no puede negarse a sí mismo. O sea, él dice, es que si así quisiera, yo no puedo negar mi palabra y lo que dejé escrito. Entonces, él permanece fiel. Es alguien que cumple lo que dice, no solo a una generación, sino a las próximas generaciones, porque es un Dios generacional. Entonces, cuando las cosas no parezcan, no haya respuesta, y hay veces Dios se toma su tiempo, y Dios se toma su tiempo porque a veces está armando todo un rompecabezas, no es que no vaya a responder, es que Dios está trabajando en nosotros, Dios está afianzando, está desarrollando músculo de fe en nosotros, y hay algo que la fe viene por el oír, viene, o sea, se fortalece por el oír, pero hay algo inevitable y es que en la prueba es donde damos cuenta si todo eso que hay en el depósito de verdad es real. Amén, es real. Y lo otro, acá un pequeño paréntesis es, la verdadera emuná no puede estar fundamentada en un milagro. Y esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Cómo así? Porque mucha gente está esperando confirmación, recontraconfirmación, respuesta. Dios les ha hecho milagros. Hágase usted este ejercicio, esta pregunta. ¿Cuántos milagros usted ha visto de Dios? ¿Cuántas salidas sobrenaturales ha visto usted? Así no conozca de Dios. Así los que no conocen de Dios. ¿Cuántas respuestas Dios le ha dado? En su amor y su misericordia. Los que conocemos de Dios. ¿Cuántas respuestas y salidas Dios nos ha dado? Y cuando viene la prueba estamos esperando una reconfirmación, estamos esperando una palabra profética. Eso fue lo que le pasó a esa generación que salió de Egipto. ¿Vieron? Estuvieron en la luna de miel con Dios, cara a cara con Dios. Caminaba con ellos y aún así fueron rebeldes. Esa palabra suena muy feo. Fueron desobedientes y no creyeron a Dios y no entraron a la tierra prometida. Por eso, en la literatura judía ellos dicen que la emuná o la fe de ellos no está fundamentada en milagros. En milagros, ¿por qué? Y esa debe ser la madurez en la que tenemos que estar. No debe estar fundamentada en un milagro. Porque si nosotros tenemos la confianza y sabemos que Él es verdad y que todas las promesas de Él están selladas, Él va a darnos la respuesta
y el milagro en la hora que Él considere y en el momento que Él diga, se acabó la prueba, se acabó este asunto y te doy tu respuesta. Entonces mi confianza siempre tiene que estar ahí anclada como Abraham, estéril, perdiendo sus fuerzas, perdiendo su vida, diciendo ya perdí mi vida, no alcancé la promesa. Sara dice que dejó su ciclo normal que tienen las mujeres, lo que es la menstruación, y cómo es que Dios hace el milagro ya cuando habían perdido las esperanzas de todo, las fuerzas, todo, pero siguieron firmes, confiando, tuvieron tambaleos que dijimos, tuvieron allá atrás, tambalearon, pero debemos tener esa confianza y esa certeza, aunque no hayan reconfirmaciones, palabras proféticas, porque entonces empezamos pidiendo una palabra profética, una reconfirmación. Si Dios no lo dijo, Dios lo va a hacer en su momento y en su tiempo. Esto que dijo mi esposo es demasiado profundo lo que él dijo. No podemos, o sea, mi fe, mi amor a Dios, mi confianza en Él, no puede estar fundamentada en un milagro. Si no me desanimo. Porque entonces si él me responde, entonces lo amo, y si no me responde, no lo amo. O creo que no es tan fiel. O dudo de su amor. De su amor, de su justicia, entonces Dios no es tan justo. No. O sea, esto lo habla una persona que todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Porque mire, cuando uno está enamorado de Dios, cuando uno está agradecido, cuando uno sabe de dónde nos salvó, de un infierno eterno, y uno sabe y reconoce ese sacrificio en la cruz del Calvario, uno se vuelve tan agradecido que uno dice, bueno, si te place me lo das, y si no igual, yo te sigo amando. O sea, mi relación contigo no va a cambiar porque me des un sí en una área o en otra. Tú eres Dios y seguirás siendo Dios, y ya fuiste demasiado bueno salvarme del infierno. Ya fuiste demasiado bueno. Fuiste demasiado bueno en que se me revelara el evangelio. A muchos no se les ha revelado. Entonces, con milagros, sin milagros, yo te voy a seguir amando. O sea, eso no puede depender mi amor por Él. Esto ocurre cuando hay un pueblo, como decía mi esposo, el pueblo de Israel, todavía no se había tenido ese encuentro, y si no les daba lo que querían, entonces había murmuración, se olvidaban, idolatraban otros dioses. No, el maduro permanece firme a pesar de lo que Job dijo. Es muy fuerte, pero Job dijo, aun si él me matare, en él esperaré. Eso es ya de una persona que tiene muy claro quién es su Dios, que aun si me matare, de que dice que él estará con nosotros hasta después, o sea, aún después de la muerte él va a estar con nosotros. Entonces una persona que sabe quién es su Dios dice, y si me corta, pues igual me voy con él. O sea, ya es una fe a toda prueba, a toda fidelidad. ¿Dice, amor? Lee esta cita que es tremenda. En Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, no vieron la promesa, pero todo el tiempo la saludaban, la declaraban, la creyeron. ¿Qué me dice esto? Todo el tiempo agradaron a Dios, fueron aprobados. Y lo recibieron ellos, se los prometió Dios, y lo recibieron su descendencia. O sea que hay promesas que no vamos a recibir nosotros, sino nuestra descendencia. Hay que seguirla saludando, hay que seguirla creyendo, hay que seguirla profetizando, hay que seguirla abrazando. Tremendo esto, wow. Y aún con eso seguir amándolo por lo que Él es. Yo tengo que amarlo por lo que Él es, que Él es mi Dios, Él es mi papá, Él es mi Señor, Él es mi Abba. Él es el que se ha permanecido fiel. ¿Y cuántos milagros ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos ha hecho? Ahora, mi orgullo, por eso ella decía que la justicia se oponía al orgullo, porque el orgullo exige, el orgullo quiere todo, el orgullo quiere resultados y rápidos, ¿cierto? El humilde espera, el humilde se somete. Ahora, la gran pregunta, Él es bueno y es fiel. ¿Por qué no nos ha entregado determinadas cosas? ¿Será que nos harían daño? ¿Será que si nos entregara esa empresa o ese esposo o cualquier, no sé, la bendición que estemos esperando, será que hasta nos olvidaríamos de Él? Y por lo menos ahí estamos
clamando por ese milagro, estamos agarraditos. O sea, ¿será que Dios es demasiado poderoso para saber qué le conviene a sus hijos, con qué pueden soportar, con qué no van a poner en juego su salvación? Y aún así entrega bendición, y aún muchos han recibido la bendición y bueno, y de La pronto van y vuelven, y Dios en su misericordia, aún sabiéndolo, la entrega, tan lindo, pero porque Dios también tiene cuidado y no quiere que ninguno se se le pierde. pierda. Mire, aquí cuando este tema de Abraham es muy hermoso, yo no había entendido esta parte, y mire lo que dice en Hebreos capítulo 11 del 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, casi que no tiene a Isaac, al punto que pensó que no iba a tener descendencia. Vienen y le dan la promesa y luego vuelve y se la pide. Bueno, esa de Abraham estuvo muy alto. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Fuera de eso era el único que tenía ahí. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios ya le había hablado. Esto no era una presunción de Abraham, eso no era un deseo de Abraham. Dios le habló. Aquí podemos hablar de fe. Aquí sabíamos que él tenía esta ancla para pegarse de ahí y decir, él me lo dijo. Él me lo dijo y él es fiel y él es bueno. Y él lo dijo, pero me está pidiendo que lo mate. Entonces mire esta parte que viene acá. Me impacta de a un hombre de verdad de fe. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los Wow, muertos, tremendo. de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir? Abraham decía, pues ella me lo prometió, Ya me lo dio. me lo dio, ahora me lo está pidiendo. Como es de fiel y de justo, pues me lo resucitará, porque no me cabría otra cosa en la mente Wow, con tremendo. un Dios tan serio, tan correcto y tan justo. ¿Cómo me va a pedir mi hijo si es que sobre ese hijo viene una descendencia? Entonces, ¿qué va Una a pasar promesa. con la promesa? Y Dios iba a mentir. No. Y como es de justo que le estoy obedeciendo, aquí se lo estoy poniendo, aquí un pedazo de mi corazón lo estoy colocando, Para y Dios me va a ministrar. dejar con las manos vacías. No, si toca hasta lo resucita y vuelve y me lo arma, así es que lo parto en pedazos. No, esto es a ese nivel es que Dios quiere que aprendamos a caminar. Porque si nosotros nos enamoramos de Dios solo por lo que Él nos pueda dar, eso no es amor. Eso es un negocio, eso es una relación de que te quiero pero no te amo. O sea, te Pero ¿qué me das? necesito pero ¿Qué me no das te a amo. cambio? El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pero el querer es te quiero porque te necesito, y cuando use el beneficio, chao. Ese no es el amor. Cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, es ámelo a pesar de cuando te responde y cuando no te responde. Esto es demasiado hermoso. Para ministrar. Mire, hay algo que dice también en segunda de Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Otra en Salmos 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu Yahweh. misericordia, Yahweh, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmos 86:15, mas tú, Señor, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y Wow. verdad. Entonces, mire que Dios, no, y hay más citas bíblicas que hablan de la fidelidad de Dios. ¿Qué me decías? ¿Qué, No, que qué más? para orar, yo Claro que quiero sí. orar y ministrar al pueblo, no amor, dale ahí para Ah, orar, bueno, pero necesitamos es impartir y sí, orar muy bien. en Vamos esta hora. a hablar esto último, y es que cuando el Padre decía, cuando Yeshua dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando Yeshua se preguntaba eso, esto que le estamos hablando es de lo que él dice, hallaré ese amor, los hallaré esperando y saludando la promesa, así vean que este mundo cada vez sigue más en caos, los hallaré creyendo y esperando que yo con ellos puedo hacer algo diferente. Estarán creyendo, Isaías 60, que tinieblas cubrirían las naciones, mas sobre ellos
resplandecería mi gloria. O sea, todavía encontraré alguno de pie creyendo que yo puedo hacer algo diferente, así en el resto del mundo haya un caos. De eso es que el Señor nos estaba hablando. ¿Será que encuentro un pueblo que lee mi palabra, sabe que de qué les hablé, qué les prometí, y caminan en fe y no en presunción conforme a sus deseos? Todo esto, ¿será que voy a encontrar un pueblo que no solo escuche, sino que obedece? De eso hablaba Yeshua cuando dijo, cuando vuelva hallaré fe en la tierra. De eso nos estaba hablando. Y para orar debemos pensar, mire, hemos visto unos milagros muy tremendos en la gente, uno ve cosas muy tremendas, y al nivel que Dios quiere es que de confianza, que no se nos olvide todo lo que ha hecho. Porque cuando nosotros somos olvidadizos y no hay una emuná del cielo, siempre estamos esperando el próximo milagro. Estamos esperando la próxima respuesta. Y no nos estamos gozando en todo lo que hemos recibido. Entonces, las promesas son una incertidumbre. La vida es una incertidumbre. Hay una desconfianza. Hay una falta de confianza. Porque todavía no hay en nosotros un entendimiento y una verdadera madurez para saber que Él es fiel y es verdadero. Amén. Y termino con esto antes de ministrar, y dice, aunque pases por las aguas no te ahogarás. No te ahogarás o no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Tremendo. O sea, que lo metan a un río bien caudaloso y dice, pase que yo lo respaldo. Pero no que vamos a hacer esas locuras o nos vamos a meter en una balacera. No, es algo que nos está hablando ahí, como a dar a entender que Él tiene el control de cualquier situación. Y yo quiero orar en esta tarde, quiero orar en esta hora por ustedes, para que recibamos ese don de la fe, porque Dios me lo ha dado en su misericordia, en su amor. He visto muchos milagros, muchas cosas, y Dios lo impartió a mi vida en un encuentro que tuve con Él. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Padre allá. Usted en la casa le va a pedir al Padre si puede levantar sus manos allá, extender sus manos. Vamos a orarle al Padre en esta hora en el nombre de Cristo. Padre, para lo que vamos a entrar, usted le va a pedir al Señor. Señor, en esta hora yo te reconozco, Dios, que me falta fe, Señor, como cuando trajeron ese padre al hijo endemoniado y decía que lo echaba al fuego, que lo quería matar. Y Cristo le dice, ¿tú crees? Y él dice, Señor, yo soy muy sincero. Se me dificulta, ayuda mi incredulidad. O sea, necesito una ayuda sobrenatural. Si usted por unos tiempos está muy encendido, en otros como que cree mucho, en otros como que está muy cerca, en otros como que desconfía, en otros como que usted no cree en las promesas de Dios, dígale, Señor, ayuda a mi incredulidad. Él no está buscando gente perfecta. Él está buscando gente que de verdad reconozca que necesita fe. Amén. Padre, en esta noche, Señor, en esta hora, en este momento, noche, mañana, cuando usted vea este video, tarde, madrugada, no sé a qué horas, dígale, Señor, en esta hora yo reconozco que me hace falta fe. Señor, y como dice tu palabra, Señor, que el Espíritu da como Él quiere, al que Él quiere y como Él quiere. Señor, yo no sé qué medida de fe tú me has dado, Padre. Pero te pido, Dios, que en esta hora impartas de esa fe sobrenatural, Dios grande. Que aunque vengan tormentas, yo permanezca fiel, Señor. Que aunque no vea todavía como la salida, Señor, de las turbulencias que hay en mi vida y a mi alrededor, Señor, yo pueda seguir saludando esa promesa, pueda seguir creyéndola, pueda seguir creyendo que tú eres el emuná, o sea, el confiable, el que cumple, el que tiene las promesas selladas, el emet, el verdadero, Señor.
que eres fiel, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que sea el Santo Espíritu soplando sobre cada vida, Padre, y que conforme a tus muchas misericordias seas allá dándole fe, Señor, en esta hora, levantando la fe, Señor, trayendo la emuná que viene del cielo, esa que viene del cielo, que nos lleva a caminar con entendimiento, con sabiduría, Señor. Imparte esa emuná, Señor, para ver los milagros, Señor, más grandes y más poderosos en este tiempo, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que derrames esa emuná, sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, sobre nuestros ancianos, Señor, en esta hora, Padre, sobre el pueblo en general, Padre, que nuestra fe, Señor, en esta hora sea avivada por el fuego del Espíritu Santo, que sea avivada en esta hora. Espíritu Santo, aviva los corazones, Señor, en esta hora, Padre, aviva los corazones, Señor, derrama de tu gloria, Padre, allá donde está esa persona que se siente sola, derrama de esa fe, Señor, para que pueda saber que tú estás con ella, Señor. Derrama, Señor, al que está en fe, en tristeza, al que está en depresión, dale esa emuná que viene del cielo, que puede salir de esa cárcel. Al que está enfermo, dale esa emuná para creer que tú lo puedes levantar de esa cama. Dale esa emuná, dale esa fe, Señor, en esta hora, Padre. El que está en prueba, dale esa emuná, Señor. Aunque pase por el fuego, no se quemará. Aunque pase por las aguas, no se anegará, Padre. Dale esa emuná, Padre, porque tú eres fiel, verdadero, tú eres nuestra roca, Señor. Amén. Y danos esa emuná, Señor, para que no sigamos edificando, Señor, para que no sigamos edificando sobre arena. Amén. Sino que nuestro fundamento esté sobre la roca que es Cristo, que es Yeshua Hamashiach, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Padre. Imparte esa emuná, Señor, para derribar esas limitaciones y creer que tú eres todopoderoso y que podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Él me da todas las victorias porque yo confío en Él. Él me da todas las salidas. Él abre todas las puertas porque confío en Él. Amén. Padre, hoy, diga conmigo allá, hoy deposito mi confianza, hoy deposito mi vida, hoy deposito mis bienes, hoy deposito todo lo que soy, hoy deposito en ti mi ministerio, mis hijos, mi familia, Señor, y decido soltarme en las manos del Padre, porque Él es confiable, porque Él es verdadero. Hoy le abro mi corazón a Cristo para que venga y envíe al Espíritu de verdad y ponga esa emuná que viene del cielo, como dice la palabra que leímos, Señor, que a uno les dado fe por el Espíritu. Dígale: yo quiero esa fe que es dada por el Espíritu. Dígale: yo quiero esa fe que es dada por el Espíritu. Dígale: yo quiero esa fe que es impartida por el Espíritu. Dígale: Señor, esa fe que me va a ayudar a pasar la prueba, Señor, en paz, que va a haber un gozo sobrenatural en mi vida, Padre, que van a haber porque cuando esa fe sobrenatural viene sobre nosotros, esa emuná, cuando no hay fuerzas, Dios nos imparte fuerzas de búfalo. Cuando no hay fuerzas, Él viene y te va a dar fuerzas de búfalo, Señor. Cuando estás caído, vas a levantar alas como de águila y te vas a levantar alto por encima con una visión nueva, porque eso hace la emuná. La verdadera fe es probada por el fuego, como el oro que es metido en el fuego, Padre. En esta hora, Padre bendito, amado Dios grande, Dios misericordioso, empodera a tu pueblo en este tiempo final, y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas, y que una emuná viva sea impartida sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus nietos y sobre su descendencia. Dios bendiga a todos. Bendiga.